En este ejercicio abordaré el método de las mallas con tres incógnitas para resolver un circuito eléctrico en corriente continua. Entonces el método de las mallas, em, vamos a hacer aquí ya el planteamiento de la ecuación que utilizan los métodos de mallas. Ya, bueno, el método de las mallas utiliza una ley de Kirchhoff que vendría a ser la ley de Kirchhoff del voltaje. Ya, esa ley de Kirchhoff del voltaje plantea que la suma de los voltajes dentro de una malla, ya por ejemplo aquí en la malla 1, ya tiene fuentes de voltajes y también incorpora caídas de tensión en las resistencias de esa malla. Ya, en la ley de Kirchhoff de los voltajes lo que dice es que la suma de los voltajes, tanto de los voltajes provenientes de la fuente como las caídas de tensión de la resistencia, entre toda la suma de esos componentes, ya eso me tiene que dar en total cero. Ya, entonces, aquí estoy planteando que la suma de los voltajes en la malla me da igual a cero. Ya, entonces esto sería la ley de Kirchhoff. Ya, ley de Kirchhoff de los voltajes. Ya, también se les resume ya por medio de una sigla. Ya, se puede escribir como LKV. Ya, ley de Kirchhoff de los voltajes. Entonces, bueno, teniendo, ¿no es cierto?, planteada esa ley, ya vamos a poder generar las ecuaciones de mallas que vamos a necesitar para poder resolver este circuito. Ya, en este circuito lo que se tiene que hacer es determinar cuánto vale cada una de las corrientes de las tres mallas. Ya, cuánto vale la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, para poder hacer eso, para poder determinar cuánto vale cada una de esas corrientes, se tiene que hacer un sistema de ecuaciones, ¿ya? Donde vamos a tener tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿ya? Y de esa manera vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones y determinar cuánto vale cada una de las corrientes, ya que serían las incógnitas. Entonces, para poder generar esas ecuaciones, vamos a tener que plantear la ley de Kirchhoff ya con cada una de las mallas. ¿Ya? Entonces voy a partir con la malla número 1. ¿Ya? Entonces, para poder generar la ecuación, ya vamos a tener que seguir unas reglas, ya que las vamos a distinguir aquí, ya que es que la corriente yo la estoy planteando en cada una de las mallas, una corriente que gira en sentido horario, ya un sentido horario. ¿Ya? Y esto se hace por convención, ¿ya? O sea, yo en realidad no sé cuál es el verdadero sentido que tienen las corrientes, entonces no lo puedo saber porque no sé los valores, ¿ya? Pero sí puedo suponer que las tres corrientes están girando en el sentido de las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces, cuando se resuelva todo este sistema de ecuaciones, se determinen los valores, ahí recién yo voy a saber cuál era el verdadero sentido que tenían las corrientes, si es que realmente iban así, ya en el sentido de la manecillas del reloj, o si iban a contrarreloj. Eso lo voy a saber, ¿no es cierto?, en el momento que conozca los valores reales. Ya ahí recién voy a poder determinarlo, porque voy a poder saber el signo de la corriente, ¿ya? Y el signo de la corriente me va a decir cuál es el verdadero sentido, ¿ya? Pero esto siempre se hace ya de poder plantear eh, por convención ya el sentido de la corriente en forma horaria, ¿ya? También podrá ser al revés, ¿ya? Y eso no afectaría en nada, ¿ya? Lo importante es que todas las corrientes que uno plantee sigan el mismo sentido, ¿ya? Si yo lo planteo en el sentido horario, todas tienen que ser iguales. Si se plantea en el sentido antihorario, también tendrían que ser todas iguales, ya de la misma forma. Entonces, para poder generar la ecuación, ya vamos a tener que tomar en consideración que
Cuando hablamos de las fuentes de poder, ya el signo siempre se va a determinar, ya si la corriente está entrando, por ejemplo, en este caso, la corriente I1 está eh, girando, ¿no es cierto? Y va a pasar primero por el signo negativo y después por el positivo de la fuente, ¿ya? Entonces, siempre cuando hablamos de las fuentes de poder, ya tenemos que fijarnos en el signo donde la corriente sale, ¿ya? O sea, la corriente entró con el signo negativo, pero está saliendo positivo, ¿ya? Entonces, ese signo positivo es el que va a prevalecer, ¿ya? Como signo de la fuente de voltaje positivo, ¿ya? Y en el caso de esta otra fuente que tenemos aquí, va a pasar lo mismo, ¿ya? La corriente va a pasar, va a llegar aquí, y el primer signo con que se va a encontrar va a ser el positivo, y después cuando sale de la fuente, ya va a salir con el signo negativo, ¿ya? Entonces yo planteo ahí de que la corriente, o sea, esta fuente de voltaje va a tener un signo negativo. O sea, vamos a tener la fuente B1 con signo positivo y la fuente B2 con signo negativo, ¿ya? Porque hay que tomar en consideración, en el caso de la fuente de poder, el signo con el cual la corriente está saliendo de la fuente, ¿ya? Que en este caso son esos que están ahí, ¿ya? Eso sería con respecto a la fuente de voltaje. Con respecto a la resistencia, los signos van a ser siempre negativos, ¿ya? Siempre van a ser negativos los signos, ¿ya? Porque aquí, en lo que se está planteando, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una separación entre el voltaje de la fuente, ya con respecto al voltaje que hay en las caídas de tensión, o sea, las caídas de tensión que se producen en la resistencia, yo tendría que, la suma de los voltajes que tengo de las fuentes tendría que darme igual a la suma de las caídas de tensión de la resistencia, ya tendría que darme una equivalencia entre los dos, ¿ya? Entonces, por eso ya yo tengo que plantear con el signo menos ya los valores de las caídas de tensión de la resistencia, porque esos valores se van a estar restando con los valores de la fuente, ya para poder dar el valor de cero, ya, cero voltaje. Ya, entonces vamos a plantear los signos acá, ya en la primera ecuación. Ya, entonces vamos a decir primero que tenemos el voltaje P1, ya donde voy a colocar el signo, voy a dejarlo con el color negro. Ya, entonces voy a plantear aquí signo positivo. Ya vamos a decir que este es el voltaje B1 de la fuente. Ya fuente B1 positivo. Ya después vamos a colocar el signo negativo, ¿cierto? Voltaje, en este caso ya sería la caída de tensión que hay en la resistencia R1. Ya, entonces pongo menos caída de tensión en la resistencia R1. Ya, después vamos con el signo menos de la otra fuente, ya que sería P2, o sea, V2, ¿ya? Y le resto ya la caída de tensión que se produce en la resistencia R2, que sería menos BR2. ¿Ya? Entonces ahí está planteada, ¿no es cierto?, la ecuación, ya, donde esto va a ser igual a cero. Entonces, como pueden ver ahí, nosotros planteamos los signos de acuerdo a lo que recién estábamos conversando, ¿cierto? De que las fuentes de poder ya siempre van a tener el signo, ya, pero eso va a estar dado por la dirección de la corriente. Entonces, si la corriente entra a la fuente con negativo y sale con positivo, entonces el positivo es el que va a tener, ¿no es cierto?, como signo la fuente. Y lo mismo en este otro caso, acá entraba con positivo, salía con negativo, por lo tanto negativo va a quedar la fuente B2. ¿Ya? Y la resistencia, ya las caídas de tensión van a ser siempre negativas. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos esa ecuación. ¿Ya? Ahora, esa ecuación ya podemos empezar a modificarla para poder dejarla escrita en función de las corrientes, ya que es lo que nos interesa, ¿cierto? A nosotros nos interesa dejar las ecuaciones expresadas en función de las corrientes, porque las corrientes van a ser las incógnitas, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el voltaje B1 ya se lo voy a restar a la caída de tensión que tenemos aquí, que es la caída de tensión en R1. Ya, esa caída de tensión en R1 yo la puedo expresar como una multiplicación entre una resistencia y la corriente, ¿ya? Ya por la ley de Ohm, ¿cierto? O sea,
yo puedo decir que esto sería la resistencia R1 multiplicada por la corriente que pasa por ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos acá, hay dos corrientes que pasan por la resistencia R1. Está la corriente I1 y la I2. ¿Ya? Son dos corrientes de malla que pasan por ahí. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer una resta entre las corrientes. Ya voy a tener que restar la corriente I1 menos la corriente I2. ¿Ya? Eso lo hacemos así porque como estamos en la malla 1, ya el que tiene ahí la preferencia va a ser la corriente I1. Es la corriente I1 la que va a tener que restarse con la corriente I2. Ya si hubiésemos estado en la malla 2 hubiera sido al revés. ¿Ya? Entonces I1 se resta con I2. ¿Ya? Entonces esa resta de corriente multiplicado por la resistencia me va a dar como resultado la caída de tensión, ya que es VR1. ¿Ya? Después vamos a ubicar la fuente B2 que es negativa. ¿Ya? Y después viene la caída de tensión en R2. Entonces esa caída de tensión ya también se va a expresar como una resistencia R2, ya que se está multiplicando con una corriente. ¿Cuál sería la corriente que está involucrada en R2? ¿Ya? Entonces lo fijamos, acá también hay dos corrientes. ¿Ya? Está la corriente I1 y la I3. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer también una resta de corrientes, ¿ya? Donde resto I1 con corriente I3, ¿ya? Porque ambas pasan por esa resistencia. Entonces esta resistencia R2 multiplicada por esa diferencia de corriente, ¿ya? Y finalmente esto va a ser igual a 0. Entonces ahí ya pude expresar ya la ecuación en términos de las corrientes. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que empezar a utilizar ya el álgebra. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar los valores. ¿Ya? Voy a empezar a reemplazar los valores conocidos. ¿Ya? Los valores de la incógnita van a quedar así, pero los valores que yo conozco los puedo reemplazar. Entonces voy a reemplazar el valor de voltaje, ya que en este caso sería el voltaje V1. Ya ese voltaje V1 serían los 10 volts. Ya a eso le tengo que restar la resistencia R1, que también la conozco, que son 3 ohms. Ya, y esa resistencia está multiplicada por las corrientes. Ya, las corrientes van a ser las incógnitas. Ya, entonces eso se mantiene como está. Ya, después resto V2. Ya, ese V2 vendría a ser 5. Ya, 5 volts. Ya, después resto R2 sería 1 ohm. Ya que está siendo multiplicado por las corrientes I1 menos I3. Ya, y todo eso es igual a 0. Ya, entonces ahora empezamos a agrupar los términos. Ya, la fuente menos 3i1 más 3i2 menos 5 menos i1 más i3, y esto igual a 0. ¿Ya? Después agrupamos los términos semejantes y nos quedaría menos 4 por i1 más 3i2 más i3. ¿Ya? Y eso estaría igualado a menos 5. ¿Ya? Esa sería la primera de las ecuaciones. ¿Ya? Esa sería la primera ecuación de la malla 1. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, tenemos que proceder con la siguiente malla, que sería la malla 2. Entonces, vamos a generar la ecuación también. Ya vamos a decir que la caída de tensión en VR1, ya negativo, menos la caída de tensión
R4 también negativo, porque recordemos que la caída de tensión siempre van a ser negativas. ¿Ya? Y eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos presente en esa malla, porque no hay ninguna fuente de voltaje, solamente hay caídas de tensión en cada una de las resistencias. Entonces eso ahora tenemos que convertirlo, según la ley de Ohm, ya a la multiplicación de una resistencia por corriente. Entonces, en el primer caso tendríamos menos R1, ya eso tiene que estar multiplicado por la diferencia de las corrientes, donde en este caso, como es la malla 2, tengo que restar la corriente 2 menos la corriente 1. Después le resto la resistencia R4, ya que en este caso solamente multiplica la corriente I2, ya porque esa resistencia no está en una rama, ¿no es cierto?, donde pasen dos corrientes, solamente una, ya que es la corriente I2. Ya, ahí se encuentra. Ya, después tenemos que restarle resistencia R3 multiplicada ahora sí por una diferencia de corrientes que es I2 menos I3. Ya, y eso está igualado a 0. Ya, entonces hacemos el mismo procedimiento, tenemos que reemplazar los valores. Entonces voy a reemplazar por R1 sería menos 3 multiplicado por I2 menos I1. Ya, después menos 6 por I2 menos 5 multiplicado por I2 menos I3. Y eso igual a 0. Ya, después juntamos los términos semejantes. Ya hacemos la multiplicación, juntamos términos semejantes y nos queda la ecuación ya lista, que sería 3 y 1 menos 14 y 2 más 5 y 3, y eso es igual a 0. Entonces tendríamos la siguiente ecuación. Ya la ecuación lista. Ya, ahora vamos con la malla 3. Ya, voy a dejarla escrita aquí para tener un poco más de espacio. Ya, entonces la malla 3 vamos a plantear la ecuación. Ya sería positivo V2, ¿cierto? Porque en este caso la corriente 3 pasa por la fuente V2, ya entra con negativo, sale con positivo, por lo tanto tendría que ser positivo el signo, ya, V2, o sea, V2 menos la caída de tensión en la resistencia 3 menos la caída de tensión en la resistencia 5 menos la caída de tensión en la resistencia 2. Ya, bueno, una vez hecho esto, empezamos a reemplazar los valores de las corrientes.
Entonces multiplicamos R3, ya que correspondería a la caída de tensión, ¿cierto?, en la resistencia 3. Ya sería R3 multiplicado por corriente 3 menos corriente 2. Ya, después tenemos menos la resistencia R5, ya que se multiplica por I3. Después menos R2, resistencia R2 multiplicada por diferencia entre I3 ya, e I1. Ya, y eso es igual a 0. Entonces después se reemplazan los valores. Ya, V2 serían 5, menos R3 que serían 5. Ya, y eso multiplicado por I3 menos I2. Ya, menos R5 que corresponde a 3. 3 por I3. Menos la resistencia 2 que es 1. 1 multiplicado por I3 menos I1. Ya, y eso es igual a 0. Ya, después se juntan términos semejantes, ya, y finalmente llegamos al planteamiento de la ecuación, que sería I1 más 5 por I2 menos 9 por I3, ya, y eso sería igual a menos 5. Entonces sería el planteamiento de la tercera ecuación. Entonces, teniendo planteadas las tres ecuaciones, se puede empezar a formar el sistema. ¿Ya? Entonces ahora voy a resumir esas tres ecuaciones, ¿ya? Y vamos a generar ese sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces serían las siguientes. Vamos a anotar aquí menos 4 por I1 más 3 por I2 más I3 ya, eso me daría igual a menos 5. Ya, después tenemos la otra ecuación, 3 por I1 menos 14 por I2 más 5 por I3, eso es igual a 0. Ya, y después
tenemos I1 más 5 por I2 menos 9 por I3 igual a menos 5. Ahí estaría el planteamiento de las tres ecuaciones que pudimos generar. Tenemos un sistema de ecuaciones ya con tres incógnitas. Entonces, este sistema de ecuaciones puede ser resuelto por algunos métodos matemáticos. Ya, nosotros vamos a utilizar el método que ya es el método de los determinantes. Ya, entonces, para eso vamos a tener que generar los determinantes que necesitamos para poder resolver el sistema de ecuaciones. Entonces voy a escribir el determinante general y después voy a escribir los determinantes de cada una de las incógnitas. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí, el determinante general va a ser igual, ¿ya? Y vamos a escribir menos 4 después tendríamos 3 y 1. Después tenemos 3 menos 14, 5. Después 1, 5 y menos 9. Ya, como pueden ver acá, este determinante toma los valores de las incógnitas, ¿no es cierto? De cada una de ellas, de las tres ecuaciones, ya de los coeficientes. Ya está tomando los valores de los coeficientes de esas incógnitas. Ya, después vamos a generar el otro determinante. Ya, vamos a colocar aquí delta I1. Esa sería de la incógnita I1. Entonces el determinante es menos 5, 0, 5, 0 menos 5. Después sería 3 menos 14, 5. Después 1, 5 y menos 9. Entonces tenemos eso. Ya faltaría el delta I2. Ya que estaría formado por menos 4, menos 4, 3, 1, menos 5, 0 y 5, menos 5, 0 y menos 5, 1, 5, 9.
Ya, y finalmente el determinante I3. Ya, ese determinante sería -4, 3, 1, 3, -14, 5, y -5, 0 y -5. Entonces tenemos generado los determinantes ya de las tres incógnitas y el determinante general. Entonces para poder calcular esos determinantes se puede ocupar la regla de Sarrus. Ya, ¿en qué consiste la regla de Sarrus? Ya, esta regla ya consiste en que tenemos que anotar el determinante. Voy a partir con el general. Ya, ya ese determinante lo anotamos tal cual, -4, 3, 1, 3, -14, 5, ya, ahí tenemos anotado el valor. Ahí sí, ahí está. -4, 3, 1, 3, -14, 5 y 1, 5, -9. Entonces lo que se hace es copiar las primeras dos columnas. Ya, se copian las dos primeras columnas del determinante, ya, y se utilizan el método de la flecha. Ya, o sea, esta flecha yo la trazo en forma diagonal. Entonces voy a trazar esta flecha así, ya donde yo voy a multiplicar los valores que se encuentran ya tachados por la flecha. Ya se multiplican esos valores ya entre los tres, ya, y eso va a tener un signo positivo. O sea, ya esto va a tener un signo positivo, ya, pero aquí va a depender también de los signos que tengan los números. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el signo que va a quedar? Ya, pero esto va a ser positivo. Ya va a ser una suma. Entonces ese valor se va a sumar con este otro valor. Le vamos a también tachar esta flecha positiva, ya donde voy a multiplicar el 3 con el 5 y el 1. Y finalmente en la otra flecha, donde multiplico el 1, el 3 y el 5. ¿Ya? Y después voy a trazar estas otras flechas que van a ser las negativas. ¿Ya? Entonces estas otras flechas van a tomar esos tres valores, ya van a ser negativos, ya esos tres valores de ahí también, negativos, y esos tres, negativos. Entonces, finalmente aquí anotamos las multiplicaciones. ¿Ya? Entonces aquí, si yo multiplico, por ejemplo, en la primera parte donde tengo los positivos, yo multiplico menos 4 por -14 por -9. ¿Ya? Y esto va a quedar con un signo positivo, o sea, va a depender solamente el signo va a depender de los valores que se están multiplicando, nada más que eso.
¿ya? Entonces, si yo multiplico esos valores, me va a quedar menos 504. ¿Ya? Entonces, a eso yo qué hago, le sumo el otro valor que viene, ya porque está con signo positivo, se lo sumo. Entonces, ese otro valor que aparece aquí es 15, ya porque es la multiplicación de esos, del 3 por el 5 por el 1. Después le sumo el otro valor que sería también 15, ¿ya? Y después empiezo con los negativos, ¿ya? Entonces, en el caso de los negativos, yo voy a tener, por ejemplo, este que es 1 por menos 14 por 1, ¿ya? Eso me daría menos 14, pero con el signo negativo me queda más 14. ¿Ya? Después tendría 5 por 5 por menos 4, eso me daría finalmente 100, ya donde, claro, ahí me daría negativo el número, pero con el negativo de la flecha me queda positivo, me queda 100 positivo. ¿Ya? Y después más 81. ¿Ya? Entonces, al hacer esa suma de todos los valores, me da menos 279. ¿Ya? Ese sería el valor del determinante general. ¿Ya? Y así tendríamos que ir con los demás, ya sea con el determinante de la corriente y 1 también, ya utilizando la misma técnica. Ya yo voy a dejar anotados los valores, ya porque el procedimiento es el mismo, ya se hace el mismo procedimiento con la flecha, ya así que yo voy a anotar solamente los valores que resultan acá, que son menos 630. Después vendría menos 75. Ya después viene menos 70. Después más 125. Ya, entonces si yo sumo todos esos valores, al final me da menos 650. Ya, ese sería el valor del determinante delta y 1. Ya, lo mismo se pasaría con el delta y 2. Ya, ocupo el mismo procedimiento, ya, y me van a dar estos valores. Menos 25, menos 15, menos 100, menos 135. Ya, eso me da menos 275. ¿Ya? Y finalmente el delta y 3, ya que sería menos 280, menos 75, menos 70 y más 45. Ya, eso me daría menos 380. Ya, entonces conociendo ya todos esos valores, finalmente podemos determinar cuánto valen las corrientes. Entonces vamos a determinar aquí corriente I1 va a ser igual al cociente entre el determinante delta I1 ya, dividido por el determinante general. Ya. Eso va a ser igual a menos 650 dividido por menos 279.
Ya, eso me va a dar igual a 2,33 amperes. Ya, después pasamos a la corriente I2. Ya, la corriente I2 va a ser el determinante delta I2 dividido por el determinante general. Ya, y eso va a ser igual a menos 275. Ya, eso dividido por menos 279. Ya, y eso me daría 0,98. Ya, y finalmente la corriente 3 va a ser delta I3 dividido por el delta, el determinante general. Ya, entonces delta I3 sería menos 380 dividido por menos 279. Ya, eso me daría 1,36 amperes. Y eso sería finalmente el valor de las tres corrientes, ya determinadas a partir de este método. Ya, eso sería todo. Gracias.